Muy buenos días, compañeros. Profesor Michael. Esta es la exposición de la unidad 4, desarrollo de la perspectiva teórica. Expositor José Elise Villamizar Torres, docente Michael Pinto, de la materia Seminario 1. Revisión de la literatura y construcción del marco teórico. ¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica? Podemos decir que es un proceso basado en el planteamiento del problema de nuestra investigación, el cual busca información en diferentes fuentes para finalmente determinar qué es un producto, el cual nos va a arrojar como tarea final el marco teórico. ¿Cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica? Entre las principales se destacan las siguientes 7 perspectivas. La número 1, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. La segunda, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, quiere decir, qué clases de estudios se han efectuado, con qué tipo de participantes, casos o muestras se desarrolla la investigación, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares o contextos se han llevado a cabo y finalmente qué diseños se han utilizado. La tercera perspectiva amplía el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones del planteamiento original. La cuarta, documenta la necesidad de realizar el estudio. ¿Por qué queremos hacer la investigación? ¿Qué nos lleva a realizar esta investigación? ¿Y qué problema le vamos a dar solución? La quinta, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad o nos ayuda a no establecerlas por razones bien fundamentadas. La sexta, inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Quiere decir que desde nuestra investigación hay posibilidades de que surjan nuevos conocimientos y así poder avanzar no solo en nuestro estudio, sino en estudios posteriores. La séptima, provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para explicar nuestros resultados, es un punto de referencia. No siempre que buscamos información o literatura para desarrollar nuestro marco teórico, vamos a encontrar lo que estamos buscando. Siempre hay puntos de vista diferentes a los que nosotros queremos interpretar o llevar a fin en nuestro marco teórico. ¿Qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? Pues bien, tal desarrollo usualmente comprende 2 etapas. La primera es la revisión de la literatura. Implica detectar, consultar y obtener la bibliografía, o sea, las referencias, y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información más relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. Entonces, en la revisión de la literatura debemos buscar información, pero sacar la que nos sirva y sea de mayor relevancia para nuestro marco teórico. Redactar el marco teórico. Una vez se ha revisado la literatura, un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. Entonces, no siempre toda la literatura nos va a servir, ni todos los autores van a tener un punto de vista igual al que nosotros queremos plasmar en el marco teórico. Ventajas y desventajas de utilizar Internet
como fuente para localizar literatura. Entonces, dentro de las principales ventajas que encontramos es el acceso fácil las 24 horas del día, gran cantidad de información en diversos sitios web sobre muchos temas. La información generalmente la podemos encontrar en español, hay información reciente, el acceso a los sitios web es inmediato a través de buscadores como Google, Yahoo, AltaVista. En la mayoría de los casos el acceso es gratuito o de muy bajo costo. El investigador puede crear una red de contactos que le ayuden a obtener la información que busca. Pero también tenemos algunas desventajas. Con frecuencia las investigaciones colocadas en sitio web no están revisadas por expertos. Los reportes de investigación u otros documentos de los sitios web pueden ser textos plagiados o que se reproducen sin el consentimiento del autor. Para tener acceso a la mayoría de textos completos de artículos se debe pagar entre 5 y 30 dólares estadounidenses. Es decir, la información relevante que nos sirve es costosa y esto nos presenta una desventaja. Obtención, recuperación de la literatura. Entonces, después de identificar las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas en las bibliotecas físicas y electrónicas, filmotecas, hemerotecas, bibliotecas u otros lugares donde se encuentren. Si compramos artículos de revistas científicas, los descargamos y guardamos en nuestro equipo para posteriormente consultarlos y también poderlos imprimir. Si son libros comprados en internet, estaremos pendientes de que lleguen a nuestras manos. Ahora, la consulta de la literatura. Como primer paso, debemos seleccionar las que serán de gran utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar las que no nos sirvan. Es decir, primero lo más importante y después desechar lo que ya no vamos a utilizar. En todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más consultadas y utilizadas para elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas, ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares. También podemos tener a mano tesis de compañeros que ya se graduaron con anterioridad y que han tratado el mismo tema de investigación. ¿Qué información o contenido se extrae de las referencias? Bueno, para esta parte debemos tener una revisión de la literatura, la cual implica, primero, detectar la literatura que vamos a investigar. Segundo, consultarla a profundidad. Y tercero, obtener la bibliografía. Entonces, a veces se extrae una sola o varias ideas, otras unas cifras o resultados o números de comentarios. Entonces, en este punto hay que tener en cuenta que no siempre toda la información que vamos a extraer nos va a servir, porque muchas veces buscamos y buscamos y buscamos demasiada información, demasiados comentarios, pero lo que hacemos es llenarnos de mucha información que a la final, cuando estamos ordenando, nos va a servir de poco. Al identificar la literatura útil, se puede diseñar un mapa de revisión, el cual es una imagen de conceptos de la agrupación propuesta respecto a las referencias del planteamiento que ilustra, cómo la indagación contribuirá al estudio. Finalmente, cuando ya se haya reunido la literatura que se consideró para la elaboración del mapa de revisión, también se deben empezar a generar los resúmenes de los artículos y documentos más relevantes y la extracción de ideas, cifras y comentarios. Fíjese que en estos tres apartados siempre nos hablan de tener en cuenta la información más relevante, no toda la información que encontramos en la web o en libros o en bibliotecas o en tesis que se han elaborado con anterioridad nos van a servir, porque generalmente nuestra investigación, aunque tenga antecedentes, siempre va
atender a dar solución a un determinado problema. Entonces, no toda la información que buscamos nos va a servir. Vamos a extraer la más relevante. Algunas observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica. Antes de recolectar los datos, nos ayuda a aprender más acerca de la historia, origen y alcance del problema de investigación. Recordemos que todo problema que vamos a dar solución ha tenido unos antecedentes los cuales lo han provocado. Por ejemplo, la contaminación del río Arboledas. Este río tiene una historia, tiene unos antecedentes. Algunos años atrás era más limpio que ahora, entonces tenemos que remitirnos a la historia para conocer por qué nuestro río tiene índices de contaminación más altos que de hace 10 años. Conocer qué métodos se han explicado exitosa o erróneamente para estudiar el problema específico o problemas relacionados. Decidir cuál es la mejor manera de recolectar los datos que necesitamos y dónde obtenerlos. Es aquí donde nosotros decidimos qué método, si va a ser una entrevista, una encuesta, buscar en literatura en la web, ir a las bibliotecas, hacer visitas domiciliarias a personas que están involucradas en nuestro objeto de estudio, etc. Resolver cómo pueden analizarse los datos. Entonces acá vamos a utilizar determinada metodología. Generalmente, como es un estudio cuantitativo, tenemos que echar mano a métodos de conteo, ¿cierto? Como, por ejemplo, utilizar tablas y otros elementos que tienen que ver con el sistema estadístico. Justificar la importancia del estudio. Entonces, si nuestra investigación, la cual conlleva a dar solución a determinados problemas, tiene que ser justificado. Todo lo que nosotros realicemos para poder desarrollar nuestro marco teórico tiene que estar justificado. Después de recolectar los datos, nos ayuda a explicar diferencias y similitudes en nuestros resultados y el conocimiento existente. Analizar formas de cómo podemos interpretar los datos. Ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente. Construir teoría y explicaciones. Desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis. Todos estos puntos, después de recolectar los datos, nos lleva a procesarlos, ordenarlos y finalmente arrojar información. Recordemos que los datos por sí solos no nos representan nada, pero cuando los ordenamos y agrupamos cronológicamente o de forma lógica, finalmente vamos a obtener información importante para dar solución a nuestro problema de investigación. ¿Qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico? Bueno, entonces debemos, una vez extraída y recopilada la información que nos interesa de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación, podremos empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de la información recopilada. Es decir, que debemos ya tener ordenadamente todas las referencias buscadas ya sea en internet o en bibliotecas o por medio de encuestas o entrevistas, ya las debemos tener listas de forma ordenada para plasmarlo ya en nuestro marco teórico. Un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de investigación. Algunas veces se ordena cronológicamente, otras por subtemas, por teorías, en fin. Por ejemplo, si utilizamos fichas o documentos de archivos y carpetas en nuestra computadora, para recopilar toda esta información debemos
ordenarlas según nuestro criterio, ¿cierto? Porque recordemos que hay una información más importante que otra. Entonces, cuando nosotros buscamos archivos de la web, buscamos libros electrónicos y los descargamos, debemos hacer un fichero muy ordenado. Ordenar la información puede ser de forma alfabética o colocarle determinadas fechas o colocarle, digamos, que notas o etiquetas que nos muestren cuál de esta información es más relevante que la anterior, para así que en el momento que vayamos a plasmar nuestro marco teórico podamos fácilmente ir buscando las citas de mayor importancia a menor relevancia. Método de mapeo para construir el marco teórico. Entonces, este método implica elaborar un mapa conceptual y con base en este profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Acá debemos tener en cuenta que los mapas conceptuales parten de una idea principal y de forma jerárquica se va sacando idea y concepto, el cual debe ir encadenado de mayor importancia o de forma general a forma particular. Como todo mapa conceptual, su claridad y estructura dependen de que seleccionemos los términos adecuados, lo que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado. Entonces, todo mapa conceptual debe ir enfocado con ideas muy específicas que nos ayuden a dar solución al problema o al objeto de investigación que estamos desarrollando. ¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico? Bueno, para Creswell recomienda que el marco teórico de propuestas de tesis para licenciaturas y maestrías oscile entre 8 y 15 cuartillas estándares, una hoja tamaño carta. Para otros artículos científicos pueden ser de 12 páginas o 12 cuartillas. Para disertaciones doctorales de 40 a 50. Una tendencia es que el marco teórico sea breve y concreto, pero sustancial, con referencia sobre el planteamiento del problema. No es tener tanto contenido, mucho contenido, sino que sea claro, conciso, sencillo de entender y que sobre todo dé solución al problema de investigación. Para Saban, Beiden y Mayor, considerar una extensión aproximada de 10.000 palabras y desarrollar entre 4 o 5 apartados fundamentales. Quiere decir que nuestro marco teórico no debe superar las 10.000 palabras y debe ser dividido entre 4 o 5 secciones, ya sean capítulos, unidades, etc. Redactar el marco teórico. Entonces, para redactar adecuadamente nuestro marco teórico, debemos tener en cuenta su contenido. Hay que hilar párrafos e ir citando apropiadamente las referencias. Para esto, nos dan unas pautas, como las normas APA, las Harvard o Vancouver. ¿Sí? Son determinadas reglas que nos orientan y nos dan pautas de cómo editar correctamente nuestro marco teórico, cómo plasmar una cita, cómo citar a un autor, cómo parafrasear determinados textos, qué cantidad de palabras se deben colocar al parafrasear, colocar fechas, páginas, número de páginas, el año en que fue editada la revista de donde tomamos las citas bibliográficas, entre otras. Entonces hay que tener en cuenta las normas internacionales. Para nuestro caso, estamos trabajando con normas APA, ¿sí? Que tienen su influencia acá en Colombia para estudios de universidad como en pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados. Finalmente, compañeros y profesor, esta ha sido mi exposición. Muchas gracias. Les deseo
un feliz día. Hasta pronto.